Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Documentos. Radio Nacional de España. No soy de esos patriotas exagerados y ciegos que de todos los hechos notables y de todas las cosas buenas atribuyen la iniciativa y la invención a su patria. Pero no obstante, sin desconocer las glorias que los extranjeros corresponden, creo que nuestro país tiene también las suyas en el arte músico. Barbieri, el arte músico en España. Él fue uno de los grandes defensores y fundadores del teatro lírico español. El bagaje y la herencia que le debemos a Francisco Asenjo Barbieri como músico, musicólogo y bibliófilo, incluso como bibliotecario, es espectacular. Yo creo que es una figura que conviene recordar para imitar. Un señor que le gustaba la música, que componía música, que se lo pasaba bien con ella y que hacía que los demás se lo pasasen bien también e incluso que ganasen dinero, lo cual tampoco deja de ser interesante. Francisco Asenjo Barbieri fue una de las personalidades más polifacéticas y destacadas de la música española del siglo XIX. Su incansable trabajo como músico, escritor, investigador, difusor y organizador ha dejado una huella importante en nuestra historia cultural. Francisco Asenjo Barbieri es la personalidad musical más importante nacida en España entre Antonio Soler e Isaac Albéniz, y la más característica de ese Madrid isabelino, destartalado y romántico que lindaba por un extremo con el Paseo del Prado y por el otro con las huertas del Manzanares. La construcción del Teatro Real, la apertura del Conservatorio y el ensanche construido por el Marqués de Salamanca son rigurosamente contemporáneos con el trabajo del gran músico. José Luis Téllez, escritor, musicólogo y periodista compañero de esta casa, resumía así en 1994 su figura para un programa de televisión española homenaje al autor en el centenario de su fallecimiento. No hay una sola parcela de este arte que no se halle presente en su ejecutoria como investigador y erudito, instrumentista de piano y clarinete, director de orquesta, organizador, fundador de asociaciones musicales y culturales, editor, divulgador, crítico y ensayista. La pluralidad de saberes de Barbieri se refleja en el hecho de haber pertenecido simultáneamente a la Academia de Bellas Artes de San Fernando como artista y a la Real Academia de la Lengua en tanto que polígrafo y verdadera autoridad del idioma. Figúrate que yo he sido lego en un convento, estudiante de medicina, aprendiz de ingeniero, alumno de conservatorio, corista, partiquinio, director de orquesta, contrabandista durante una hora, buhonero en cierta ocasión, director de un liceo, secretario de otro, músico militar, miliciano nacional, empresario, periodista, bibliófilo, compositor y constante adorador del bello sexo. Yo fui paje de un obispo y criado de un bedel. Un bedel, fui criado de un bedel y donado de un convento y ranchero de un cuartel. Un cuartel, fui ranchero de un cuartel. Yo fui sastre 4 días, monaguillo medio mes. Medio mes, monaguillo medio mes. Y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé. Lo que sé, lo que he sido y lo que sé. Francisco de Asís Esteban Asenjo Barbieri nació en Madrid el 3 de marzo de 1823, hijo del gaditano José Asenjo, correo del gabinete, y de Petra Barbieri, natural de Madrid, e hija del italiano José Barbieri, que fue alcaide del Teatro de la Cruz, y de la bailarina Paula Luengo. Él es nieto de José Barbieri. José Barbieri había sido bailarín. Su abuela es una famosísima bolera, por tanto él nace imbricado en una familia muy intelectual porque cuidan su formación desde niño, lo envían a un monasterio para hacer el bachillerato, para hacer los latines, etcétera, etcétera, lo cual en el año 27 o 28 era una cosa rarísima. Emilio Casares Rodicio, musicólogo,
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosas monografías sobre Barbieri. En segundo lugar, su madre queda viuda, creo que 3 o 4 meses después de nacer el niño, y se casa con un catedrático de química de la Universidad Complutense de Madrid, que cuida muchísimo su formación. Él era especialista en aguas, era un químico y el primer gran escritor sobre vino que hay en España. Señores alumnos, presten todos mucha atención. El caso que hoy vamos a estudiar es sumamente interesante. Cirugía del tórax. El bisturí debe dar un corte largo y profundo. Probemos. ¿Se puede saber lo que ocurre? Lo de todos los días, profesor. El señor Barbieri que ha vuelto a desmayarse. Barbieri inició sin éxito estudios de medicina y arquitectura, como reflejaba esta dramatización para el programa La Zarzuela de Televisión Española, dirigida en 1971 por Fernando García de la Vega. El padrastro de Barbieri fue el que le obligó a matricularse en la universidad, en medicina, en arquitectura. Estoy dando el perfil de un individuo muy formado para las costumbres de la época, intelectualmente, domina los latines. Pensaste, sin duda alguna, que con el texto latino ibas a causarme un susto. Y te equivocaste, amigo, que aún entiendo, aunque no mucho, a Cicerón y a Polibio, y a Terencio en su comedia, quien se atormenta a sí mismo, y a Marcial en sus epigramas y en sus tristezas a Ovidio, y el arma virunquecano que aprendí cuando era chico, y sobre todo las odas del poeta venusino, que cuanto más las repaso, menos con ellas atino. Él después hablará el francés perfectamente, hablará el italiano, que es su segunda lengua. Eso para mí es determinante porque no se puede entender a Barbieri sin considerarlo como un intelectual importante en el siglo XIX. Es un individuo que deja unas 4.000 páginas de escritos. Es increíble cuando lee uno las cartas, ver la cultura que tiene. En 1837 ingresa en el Real Conservatorio de Música de María Cristina, donde estudia clarinete, piano y composición. Entra como alumno del más grande que hemos tenido, que es Ramón Carnicer. Otro hombre del que hay muchísimo que recuperar. Lo tiene como su alumno favorito, pues esto hace que toda la escuela italiana de canto entre en la cabeza y en el corazón de Barbieri. Él es nieto de italianos, trae por tanto toda la cultura italiana con él. Recuerda en una de sus memorias que él vive en el teatro 5 o 6 años y dice que cuando despierta por las mañanas, se ve que despertaba tarde, se despertaba con Rossini, con los ensayos de las óperas de Rossini o de quien fuesen. Diríamos que lleva en su sangre la ópera italiana y el estilo italiano. Esto es un hecho vital porque él, que tiene un carácter de luchador nato, se da cuenta, muy avanzados los 40, que no hay manera de liberarse de Italia tratando de competir con ella, haciendo óperas como hacía su maestro, porque no se puede competir con Italia. Que cual sabe muy bien la España toda, hay en Madrid las óperas a pares, donde italiana turba se acomoda. No me opongo por esto que a millares se lleven nuestras onzas como soles, si por fin lo merecen sus cantares. Pero digo también que hay españoles sin protección que tienen muy sabido el arte encantador de los bemoles. No se puede competir con Italia por varios motivos. Primero, porque Italia es muy superior a nosotros, lógicamente, pero segundo, porque lo que empieza a mover el mundo del teatro lírico ya desde los 30 son las editoriales. Y a una editorial italiana o francesa no le interesa para nada una ópera que nace en España, porque sabe que no puede circular. Por tanto, Barbieri se da cuenta que o se libera o nos liberamos de Italia o no hay manera. ¿Cómo nos podemos liberar de Italia? No haciendo óperas distintas, porque no sabemos hacerlas, en realidad, y para decirlo un poco exagerado, ¿no? Creando un género nuevo, creando, entre comillas,
porque es un género viejo en realidad, como todos sabemos, del 17, pero volviendo a restaurar la zarzuela. En la década de 1840 comienza a trabajar en la música española una nueva generación de autores, entre los que se encuentran Barbieri, Gaztambide o Arrieta, que luchan por la consecución de un teatro musical español. Es el momento de la fundación de la llamada Sociedad del Circo. Después de tantas aisladas tentativas para establecer la zarzuela, después de tantas empresas teatrales que se habían interesado en ello, todos comprendíamos que así como para la formación de un Estado la forma de gobierno es la republicana mejor que otra alguna, así también no podríamos llegar a nuestro apetecido objeto de establecer la zarzuela, sino por medio de la unión de los elementos zarzueleros en una sociedad donde se reunieran todos los que hasta el día se conocían útiles al fin apetecido. La iniciativa de este pensamiento fue de Joaquín Gaztambide, quien después de haber comunicado con Salas y conmigo la idea de tomar el Teatro del Circo y establecernos en él por nuestra cuenta, convino, a propuesta mía, en la conveniencia de formar una sociedad compuesta de nosotros tres y además invitar para que formaran parte de ella al autor dramático Luis Solona y a los líricos Hernando, Oudrid e Incenga, que eran los que hasta el día habían escrito zarzuela con éxito. Realmente la zarzuela no hubiese seguido adelante sin un espíritu comercial. Y el espíritu comercial comienza en Barbieri el año que se inaugura el Teatro Real. Él ve que se inaugura el Teatro Real con una obra de Donizetti, la favorita, ¿no? Entonces, este señor ve que inmediatamente el director de teatro, el gerente del teatro, los vestidos, las partituras, todo es italiano, el idioma del teatro es el italiano, y aquí simplemente nos usan realmente como consumidores de pizza. Y entonces él se levanta. Y en realidad esos años de 50 al 51, que son cuando alquilan el Teatro del Circo, que es donde está ahora el Ministerio de Cultura. El primer gran éxito escénico de Barbieri tendrá lugar con el estreno de Jugar con Fuego, zarzuela en 3 actos estrenada en el Teatro del Circo. Por fin, la noche del lunes 6 de octubre de 1851, se estrenó Jugar con Fuego. El éxito fue de lo más magnífico y estrepitoso que se puede apetecer para una obra teatral. Baste decir que se llenó el teatro por espacio de medio tiempo, que la obra toda se hizo popular y que el público a una voz decía: «Esto es la verdadera zarzuela». ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? ¡Fuera, fuera, pinca los astres, fuera calzones! ¿Quién me socorre? ¡Fuera, fuera! ¿Quién me socorre? ¡Fuera calzones! ¡Fuera calzones! Respetad, canalla infame, al marqués de Caravaca. ¿Quién me libra? ¿Quién me saca de este infierno por piedad? ¿Quién me libra? ¿Quién me saca de este infierno por piedad? ¡Oh, marqués de Caravaca! Suelta, suelta, taca, taca, trama, chupa y la casaca, la camisa solta. ¡Oh, marqués de Caravaca! Suelta, suelta, taca, taca, trama, chupa y la casaca, la camisa solta. La importancia de Jugar con Fuego es que hacemos una obra nuestra, en castellano, maravillosa. Y muy importante, porque estamos ya en el mercado, que gusta tanto a la gente que se hacen 299 funciones el primer año, que va a América, que va a todos los lugares. A partir de ahí comienzan todas las discusiones que duran por lo menos hasta el 65 sobre el camino que se está recorriendo la zarzuela, cómo tiene que ser la zarzuela, y, muy importante, él, que es muy italiano, pero que en realidad lo que más le gusta es la cultura francesa, mira a Francia y mira a la ópera comique, que era el género nuestro, solo que en francés, es decir, un género
donde se habla, donde tiene importancia los coros, las danzas, es decir, lo que es de la zarzuela grande, y donde evidentemente hay que hacer grandes arias, pero en un estilo mucho más recogido, o sea, no dentro del Bellini furiosamente difícil, complicado, belcantístico, no, es un tipo de melodía más recogida y lo base, lo fundamental. La sangre de esta música tiene que ser hispana. Es decir, ahí tienen que sonar nuestros folclores, nuestras músicas históricas, nuestras danzas. En 1854, un nuevo éxito acompaña a Barbieri con el estreno de Los Diamantes de la Corona, zarzuela en 3 actos con libreto de Francisco Camprodón, basado en una ópera homónima francesa. La zarzuela es una creación óptima musical, pero no es una creación óptima literaria española, porque hay un porcentaje de la zarzuela grande muy fuerte que no es española, que es francesa. Es la traducción de obras clásicas francesas. Empezamos con Jugar con Fuego, que se armó un follón tremendo porque descubrieron que era una ópera francesa. Mientras en la música actuamos como españoles totalmente independientes, aunque ellos tengan siempre el género, la ópera comique como modelo, es española. Mientras los libretos son, en su mayoría, traducciones y acomodaciones del teatro francés a España. Lo hemos visto en Los Diamantes de la Corona, que es una obra realmente francesa y que lo único que hacen aquí es trasladarla despacio, etcétera, etcétera, pero funciona de la misma manera. En sus memorias, Barbieri recordaba la inestable situación política mientras componía la obra. Estaba yo componiendo el segundo acto, y cuando llegaba a las palabras "un coche que parte", estalló una asonada en Madrid, y en la misma calle en que yo vivía, la carrera de San Jerónimo, andaban a tiros, que era un contento. Esto, como era natural, me distrajo de mi tarea, teniendo que apartarme de mi cuarto porque las balas daban en el balcón. Yo, sin embargo, como tenía prisa en acabar mi obra, trataba de continuar, y entonces volvían a sonar los tiros, de modo que el coche que parte no llegaba a partir, porque se había atascado en pólvora y balas. Hay cosas raras en este mundo. Y es el caso que en la primera representación de la obra concluida, al llegar el coche que parte, se pierde Calatañazón, y yo, que dirigía la orquesta, temiendo que nos hiciéramos todos un lío, toqué en la hojalata y mandé volver a empezar la pieza, como si estuviéramos en un ensayo y sin cuidarme del público para nada. Rasgo de serenidad que asustó a todo el mundo, pero que no tuvo mal resultado, al contrario. Toda la obra gustó muchísimo, con especialidad el bolero de las 2 tiples. Es un músico realmente increíble, porque uno siempre dice, pero ¿de dónde sacó este hombre este tiempo? Porque, bueno, escribir es una cosa larga y costosa y de tiempo, pero es que tiene no sé cuántas obras, casi todas zarzuelas, muchísimas de 3 actos. Bueno, él tenía una facilidad inmensa. Ya en esa época no desperdiciaba el tiempo. Tenía la secretaría de la sección de música del liceo y cantaba en sus funciones. Era apuntador en las óperas del Teatro de Palacio. Dirigía, cuando no tocaba, la orquesta de variedades. Escribía zarzuelas, componía pasodobles y piezas de baile para los bailes de palacio. Daba lecciones de canto a señoritas particulares. Escribía artículos para la Ilustración y las Novedades. Cantaba en casas particulares y además tenía una novia con quien me hubiera casado
a no habérmela arrebatado la muerte años después. En 1856, Barbieri, junto a Gaztambide, el cantante Salas y el libretista Olona, se atreven a construir un teatro nuevo, el Teatro de la Zarzuela, referente del género desde entonces hasta nuestros días. Construir un teatro como el que vamos a tener en la calle de Jovellanos y edificarlo pronto y bien, no por cuenta del Estado ni de la municipalidad, sino a impulso de un poeta, de 2 compositores y un cantante, es un verdadero acontecimiento para Madrid y sin ejemplo en España. El nuevo Coliseo se inauguró el 10 de octubre de 1856 con una función especial a las 8 de la tarde en la que, tras obras de Carnicer y Arrieta, se estrenó una sinfonía sobre temas de zarzuela compuesta por Barbieri especialmente para la ocasión. Luego volvió a levantarse el telón y en una decoración de bosque apareció toda la banda militar del Regimiento del Príncipe, formada en semicírculo con sus atriles, todos vestidos con uniformes de gala. De este modo se ejecutó por dicha banda y la orquesta, desde cuyo centro dirigía a Gaztambide, una gran sinfonía concertante que yo había compuesto sobre temas de zarzuelas y con la idea histórica y de conveniencia de significar los progresos que había hecho la zarzuela desde 1849 y al mismo tiempo que dichos motivos fueran de todos los autores que hasta la fecha habíamos escrito con fortuna. En 1994, esta sinfonía volvió a sonar en el Teatro de la Zarzuela durante el concierto homenaje en el centenario del fallecimiento de Barbieri con la dirección del entonces titular musical del teatro, Miguel Roa. La Sinfonía sobre motivos de zarzuela para orquesta y banda militar fue la obra que inauguró el teatro debido a la pluma del maestro Barbieri, el cual quiso hacer un homenaje a la zarzuela en general y a algunos de sus compañeros en particular, como fueron Hernando, Gaztambide, etcétera, poniendo en una especie de sinfonía popurrí, sinfonía al modo italiano de las que preludiaban las óperas en el 19, reescribiendo trozos de sus zarzuelas, de las cosas más conocidas, y luego él ensamblándolos a base de puente, y era tan modesto el maestro que solamente incluyó un trozo de música propia, de su propia cosecha, que es un trozo de Jugar con Fuego. Barbieri continuó en esos años su incesante actividad con la producción de numerosas obras. Así, en 1864 estrena en el Teatro de la Zarzuela Pan y Toros con libreto del escritor, dramaturgo y arquitecto José Picón. La obra, que transcurre en el Madrid de Carlos IV, narra una supuesta conspiración de liberales contra Godoy y cuenta entre sus personajes con Goya y Jovellanos. En 1981, el cuadro de actores de Radio Nacional interpretaba en adaptación radiofónica el texto de la obra con dirección de José María Burriel. Señor, ¿qué escuchaste? ¿Y qué has visto? Esta mañana vi, señor corregidor, si la vista no me engaña, traer aquí muchos fusiles y entrarlos ahí en la casa del señor Goya. ¿Estás cierto? Sí. ¿Qué más ocurre? Nada. Pues toma, vete y mucho ojo. Con entornar uno, basta. A ver si la favorita me trae nuevas de importancia. El consejo presidido por el rey esta mañana ha sido muy borrascoso. El sabio conde de Aranda, como el vulgo da en llamarle, se desató en amenazas por los males que la guerra puede traer sobre España. Pero el rey lo ha desterrado al castillo de la Alhambra. Jovellanos en Asturias y preso Florida Blanca, vamos a dejar la corte más tranquila que una balsa. Es poco, doña Pepita. ¿Qué más hay que hacer? Todos han visto elevarse de la noche a la mañana a un simple guardia de corps de oscura aunque noble casa. Cunden por la clase media las ideas incendiarias y clero, nobleza y pueblo murmuran de la campaña. ¿Y qué hacer? Somos perdidos si de una vez no se acaba con esa fatal manía de pensar que hay en España. Y la receta infalible que emplear nos hace falta, el profundo Jovellanos,
nos la da precisa y clara en ese infame libelo que sus amigos ensalzan. Pan y toros a pueblo y aristocracia. Y en vez de universidades, escuelas de tauromaquia. Viene usted, general, pálido. Señora, con su perdón, es que nuestros generales han perdido el Rosellón. Suspenda las procesiones preparadas para hoy. ¿Suspenderlas? Nada de eso. Procesiones, sí, señor. Demos al pueblo espectáculos que distraigan su atención. Es usted un gran político. El Barberillo de Lavapiés, otra obra maestra del género, se estrena de nuevo en el Teatro de la Zarzuela en el año 1874. Yo creo que la importancia del Barberillo de Lavapiés es que por fin él demuestra que puede haber una genialidad absoluta en nuestro género, que es la zarzuela, sin salirnos realmente de los valores españoles, porque yo creo que no hay nada más español que el Barberillo de Lavapiés. Emilio Casares, musicólogo y catedrático, biógrafo de Barbieri y especialista en su obra. Yo ya sé que todavía se pueden ver influencias de Rossini en alguna declamación de Donizetti, pero realmente eso es una obra totalmente hispana, que además funciona y que es una joya. En 1982, el compositor y director de orquesta Manuel Moreno Buendía, titular musical entonces del Teatro de la Zarzuela, dirigía una representación de la obra en el escenario que vio su estreno. Barbieri es como una especie de Rossini español, un nacionalismo ya en ciernes. El Barberillo es seguramente la primera obra de signo nacionalista, auténticamente, eminentemente español, puesto que aún hay reminiscencias de un cierto estilo italianizante, pero no cabe duda que el españolismo, incluso el casticismo de un Madrid del siglo pasado está latente. Entonces la dificultad sí, es de una mayor depuración, de una mayor, digamos, exquisitez, puesto que la música es muy transparente, es traslúcida, es como algo que se puede quebrar en cualquier momento. Yo debo confesar que esta es la obra quizás que con más gusto y con más satisfacción hago de todas, porque es algo con lo que me siento plenamente identificado. La acción de la obra se sitúa en el Madrid de Carlos III tras el motín de Esquilache. Barbieri contó con el libreto del dramaturgo y novelista Luis Mariano de Larra, hijo del famoso periodista y escritor Mariano José de Larra. Barbieri cuida muchísimo los libretistas. Los cuida porque él empieza haciendo libretos. Hay 3 libretos de Barbieri. Los cuida porque, muy importante, él es un conocedor extremo del teatro clásico español, Lope de Vega, Calderón, etcétera, etcétera. Y los cuida por algo muy interesante. La gente que va a ver la zarzuela no son los aficionados a la ópera, son los aficionados al teatro, a este teatro bifronte que es la zarzuela, que se canta y que se habla. Ya lo decía Calderón, ¿no? Se canta, se baila y se habla, decía. Entonces, él cuida muchísimo a los libretistas y los cuida mucho porque un mal libreto en los 50 o los 60 impedía el éxito de la zarzuela. La mayor parte de las cartas interesantes de Barbieri, donde Barbieri medita sobre el género, son las cartas con los libretistas. Hay unas cartas bellísimas de Larra que le dice: mi musa se ha terminado aquí, necesito que me eches mano porque tú sabes escribir. Pídote consejo no solo como cómplice, sino como literato. Pues ya que tú, contra la masa general de los músicos, eres escritor y bueno, y hombre instruido, y lees y escribes el castellano, y sabes criticar cuando hace el caso y pensar cuando conviene, justo es que te pringues y colabores con tus compañeros en algo más que en solfa. Este hombre lo definí como un hombre cultísimo, un hombre muy preparado. Bueno, él tiene una obra poética recomendable solo para mayores, que encontré en Legados al Azar de México,
tiene unas poesías bellas, otras muy escandalosas, pero se ve que tenía un estilo literario magnífico, de una cabeza muy formada. Seguidillas me mandas y 6 cigarros. Ellos y ellas merecen muchos aplausos. Ellas por lindas y ellos porque son buenos y de Valdivia. Si vieras el gustazo con que echo el humo de esta especie de breva que yo me chupo, risa te diera, ya ganas de mandarme otra docena. Ahora sí que te digo, que te dispongas a que yo te introduzca toda mi solfa, verás qué aria vas a cantar más claro que una calandria. Los libretistas, además, hay una cosa económica, son básicos. Hasta el año 86 cobran más los libretistas que los músicos. Es en la reforma de los derechos de autor del año 86, que lucha Barbieri terriblemente por ello, cuando se impone la igualación, que no existía. Cobraba más siempre el literato que el músico. Por tanto, Barbieri escogía buenos poetas porque el poeta tal que es bueno garantizaba ya la asistencia del público y no el poeta cual. El libreto ya en el género chico pasa a ser otra cosa diferente, porque ahí ya se abandonan los modelos franceses y se narra realmente la vida, las costumbres, las preocupaciones del español. Pierde interés literario en general el género chico, pero adquiere un interés social que está sin estudiar. En mi opinión, lo primero y principal en una ópera es la poesía, y a esta debe subordinarse todo. El mérito del compositor consiste no solo en traducir y colocar en música el pensamiento del poeta, sino también en hallar el mejor ritmo musical que corresponda al ritmo poético de cada estrofa, de cada verso, de cada palabra, según la expresión o el acento que reclame la obra. ¿Quién será la bribona que la ha escondido, que la ha escondido? ¿Quién será la bribona? ¿Quién será la bribona que la ha escondido? A esta extensa labor como creador e impulsor de la zarzuela, Barbieri añade una actividad igualmente destacada en la vida musical de conciertos. Dará a conocer en Madrid obras de Haydn, Beethoven, Mendelssohn o Wagner. En 1866 nace la Sociedad de Conciertos y Barbieri será su primer director. Esta persona, que ha viajado 20 y tantas veces a París, sabe lo que es el movimiento sinfónico, sabe lo que es el movimiento camerístico, sabe lo que es el movimiento coral y es uno de los principales inductores de lo que es la vida concertística en España. Es decir, el primero que hace oír un Wagner, que por cierto odiaba, es él. En la introducción que Barbieri hace al mítico y canónico libro de Carmina y Millán, que es la historia de la ópera italiana en Madrid, puso una pequeña poesía que no es de él, contra Wagner, que la declamo pues que es simpaticísima. Había un crítico en Madrid muy wagneriano que era Melgosa, uno de los grandes críticos a favor de Wagner. Entonces Melgosa murió y le dedica estos versos. El wagnerista Melgosa, que era fuerte como un roble, bajo esta losa reposa, murió de armonía doble. ¡Qué muerte tan espantosa! Nuestra deseada ópera nacional, si ha de tener carácter nacional propio, debe ser ante todo variada y pintoresca, sin que, aun en asuntos más serios, excluya nunca el elemento cómico y popular. Si además estos libretos están fundados en hechos de nuestra historia o de nuestras tradiciones, cuentos y novelas populares, entonces serán miel sobre hojuelas para el compositor español,
que podrá hacer buen uso artístico de las melodías populares propias de las localidades en que se fija la acción. La lucha de Barbieri por el arte músico español encuentra un nuevo triunfo en el decreto de entrada de la música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras conseguir vencer la resistencia de Federico Madrazo, presidente entonces de la institución. Nunca he querido que los favores a mi arte sean mendigados, sino hechos por la fuerza de la razón y la justicia. Pero usted sin duda creyó que yo tenía furor por lucirme y no comprendió que nada es para mí. Todo es para el arte al que represento, al cual veo ultrajado y pisoteado por las otras que constituyen la antigua academia. Así se expresaba el compositor en carta remitida a Federico Madrazo. Finalmente, Barbieri leyó el 10 de mayo de 1874 su discurso de entrada como académico de número en la institución, en ceremonia que representaba la agregación de la sección de música a la academia. ¿Comprendéis posible el teatro sin la arquitectura que lo constituye? ¿La escultura que lo adorna? ¿La pintura que lo decora? ¿La poesía, la música y la declamación que lo dan voz? ¿La danza que lo entretiene y hasta las ciencias que lo sirven? Pues bien, si la unión de las bellas artes es un hecho consumado, si de ella necesita el hombre moderno para satisfacer a sus necesidades estéticas en lo divino y lo humano, ¿por qué no había de realizarse tan necesaria unión en esta academia, donde se rinde tan ferviente culto al principio filosófico de la belleza? Por aquellos años, el panorama en el teatro musical español había empezado a cambiar. La zarzuela ha tenido unos 50 muy grandes, ha tenido unos 60 muy grandes, pero en el año 66 en España se produce la crisis económica mayor que hemos tenido seguramente en nuestra historia, que lleva a la Revolución del 68. Por tanto, decae la zarzuela grande, porque la gente ya no tiene humor para escuchar obras grandes, y comienza lo que llamamos el género bufo, que lleva inmediatamente al género chico. Emilio Casares, musicólogo y catedrático, biógrafo de Barbieri y especialista en su obra. En el año 75, en España sucede algo importante, y es que definitivamente los músicos de la primera generación se dan cuenta que tienen que buscar cauces nuevos, porque está agotado el sistema de la zarzuela primera. No ha empezado el género chico, que empieza en el 80. Y entonces vuelven a girar hacia la ópera, a inspirarse y a tratar de recomponer ópera. Y ese es un momento muy importante, porque a la hora de volver a hacer ópera en serio, porque la zarzuela había comido el camino de la ópera, se dan cuenta que ya ha aparecido Wagner, que ha aparecido un Verdi mucho más avanzado, que han aparecido la ópera lírica francesa, es decir, los Gounod, Massenet, Bizet, etcétera, etcétera, y en España el Teatro Real no aparece una obra española ni de bromas. Bueno, de vez en cuando, por la influencia de Arrieta, se hace Marina. O sea, de vez en cuando hacen una. ¿Qué pasa? Que entonces, muy movidos por Barbieri, porque Barbieri ya no cree en la ópera, Barbieri hace unos ataques terribles a Wagner, y entonces se da cuenta, no obstante, que la zarzuela anterior no vale, y comienza a hacer los géneros bufos, y en realidad invita a la gente a seguir por el camino que van a seguir, que es el género chico. Una música simpática, donde los ciudadanos van a ver los acontecimientos políticos, porque se les critica. Cuando uno lee el texto de La verbena de la paloma, se da cuenta que es periodismo. Ahí se habla del aceite de ricino, y se habla del calor que hace Madrid, se habla de las aguas del Oeche, es decir, el género chico que se va a convertir en una fábrica inmensa. Desde el año 80 hasta el 1900 son 2.600 títulos. Es un disparate terrible. Un poco una producción como la del cine, una producción industrial. Las grandes obras de Barbieri están antes del 75. Porque en el 75 Barbieri lo que hace fundamentalmente es dedicarse ya a la musicología, a los escritos, a la investigación.
Barbieri llevaba ya muchos años de investigación y recuperación del patrimonio músico español, faceta acrecentada por su excepcional pasión como bibliófilo. Fruto de esta inmensa labor es una extraordinaria colección depositada en la Biblioteca Nacional de España. La sala de lectura en el Departamento de Música y Audiovisuales de la institución lleva hoy en día precisamente el nombre del gran músico. Barbieri es uno de los grandes mecenas de la colección de música de la Biblioteca Nacional. María Teresa Delgado Sánchez, jefe del Servicio de Partituras del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional tiene fondos de música desde su creación. Ya en la Torre del Alcázar de Felipe IV había un pequeño fondo de música y en distintas sedes que tuvo la Biblioteca Nacional en Madrid, Real entonces, había fondos de música provenientes de esa biblioteca real, pero fue Barbieri a finales del siglo XIX el que donó su importantísima colección de todo tipo de materiales y sobre todo de música, y lo que fue el germen de lo que sería en los años 50 la sección de música y luego el departamento de música y audiovisuales, que es lo que hoy en día es ese departamento especializado de la Biblioteca Nacional. La relación de Barbieri con la Biblioteca Nacional fue estrecha a lo largo de muchos años. En el tercer centenario de nuestra casa se interpretó en la escalinata por alumnos del Conservatorio Superior de Madrid su marcha triunfal, que también se interpretó cuando se puso la primera piedra de este palacio de bibliotecas y museos nacionales en presencia de la reina Isabel II. En el tercer centenario vinieron los reyes Juan Carlos y doña Sofía a aquel acto y se interpretó de nuevo esa marcha triunfal de Barbieri. De la faceta creadora de Barbieri como músico, la producción musical de Barbieri nos llegó por las leyes del registro de la propiedad intelectual de mediados y finales del siglo XIX, por lo que esa explosión de producción musical en imprenta nos fue llegando también, como de otros compositores del XIX, esas partituras y que se pueden consultar aquí en la Biblioteca Nacional. A eso se suma, a su muerte, todo el fondo, o sea, su biblioteca personal con sus libros, como digo, no solo de música, sino también sus papeles Barbieri, donde había documentación de los teatros de ese momento. Hay fichas bibliográficas de colecciones de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo la colección del Escorial, y luego también notas suyas, biografías de músicos, o sea que es una fuente de información imprescindible para la música y la musicología del siglo XIX. Y a eso habría que unir también que el Estado español, en el siglo ya XX, compró lo que serían sus partituras manuscritas, que pertenecían a su familia. Tenemos un apartado en la página web de la Biblioteca Nacional donde vienen las colecciones de archivos personales de la Biblioteca Nacional, y hay un apartado dedicado a Barbieri donde viene todas esas fases del incremento de la colección de Francisco Asenjo Barbieri, con distintos enlaces para llegar a nuestro catálogo bibliográfico. Estamos con un músico singular. Fue Franz Liszt, ya movido por las ideas socialistas francesas, el que dice que los músicos tienen que dejar de hacer ejercicios de escalas y hacer ejercicios de cabeza, es decir, tener una formación que les sirva para presentarse en el mundo como gente intelectual. Esto Barbieri lo tiene clarísimo. Por tanto, cuando digo que es un escritor con 4.000 páginas, estoy hablando de un escritor que escribe sobre la historia de la música española, quiere hacer un diccionario y lo hace, quiere hacer una historia del teatro que son sus memorias, es decir, un individuo que está cavilando. Él trabajó mucho en fichas. Tenemos en el Departamento de Música y Audiovisuales toda una relación de fichas donde se toman notas de actores, de músicos, para poder elaborar luego más tarde ese diccionario. Y luego también pues escritos suyos, ¿no?, sobre investigación de todo tipo. De hecho está documentado y hay documentación que habla, sobre todo su correspondencia, que tenía esa intención de hacer un diccionario de la música española. Es un individuo que viaja 24 veces a París a ver lo que hay, a hablar con todos los amigos. Es un hombre muy respetado en Europa y es un musicólogo de primera magnitud. Recordemos el cancionero Barbieri y bueno, tantas cosas. Su primer intento de hacer un diccionario de organología. En 1870 localiza en la biblioteca del Palacio Real un códice que contenía partituras de los siglos XV y XVI de autores como Juan de la Encina o Francisco de Peñalosa, entre otros.
20 años más tarde, Barbieri publicó su transcripción y estudio bajo el título de Cancionero musical de los siglos XV y XVI. En 1990, año del centenario de su publicación, Radio Nacional ofrecía un concierto especial desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con la interpretación de una selección del cancionero a cargo del grupo SEMA bajo la dirección del musicólogo Pepe Rey. Es un concierto quizá conmemorativo, aunque no solo, porque hace exactamente 100 años se publicó el Cancionero de los siglos XV y XVI, que en definitiva es un códice que se guarda en el Palacio Real y que Barbieri, gracias a un amigo que tenía en Palacio, a un Gregorio Villamil, pues lo conoció, lo transcribió y lo publicó con el apoyo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y por eso el concierto se hace aquí en la Academia, en un acto que es hasta cierto punto protocolario, en fin, que quiere un poco homenajear a la figura de Barbieri e incluso a la propia Academia, que fue la que hizo el esfuerzo de publicar esta obra en su momento pionera totalmente, porque no era un tipo de publicaciones que se hicieran todos los días, ni mucho menos. La colección legada por Barbieri a la Biblioteca Nacional contiene numerosas joyas bibliográficas. Yo creo que se podría hacer una historia de la edición musical española a través de su biblioteca, porque representa desde los incunables a los posincunables, los ejemplares de vihuela del siglo XVI, el siglo XVII. Hay un ejemplar que es una joya bibliográfica, que es el Tratado de Cabezón, el compendio de música. Y Francisco Asenjo Barbieri, en ese amor que tenía su colección bibliográfica, hizo un álbum de fotografías de portadas de sus ejemplares más queridos. Ese álbum de fotografías se conserva hoy en día en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Y el ejemplar de Cabezón, curiosamente, tiene un sello que no se puede ver en esa fotografía. Si observamos el ejemplar que vino aquí a la Biblioteca Nacional, vemos que ese sello era de la Biblioteca Real. Por lo que, al parecer, ejemplares que estuvieron en la Biblioteca Real pasaron luego a la colección de Francisco Asenjo Barbieri. Y, de hecho, a su muerte, esos ejemplares pasaron de nuevo a la Biblioteca Nacional y Real entonces. Antes de su muerte, no solo en el legado testamentario dio su colección, sino que ya había habido distintas donaciones a la Biblioteca Nacional, y de hecho hay muchísima correspondencia con los directores de la Biblioteca Nacional, y en una de las cartas que dirige a uno de nuestros directores habla de preservar sus libros de bibliopiratas, que denota el amor que tenía por el libro Barbieri. Excelentísimo señor don Manuel Tamayo y Baus, director de la Biblioteca Nacional de España. Los cestones adjuntos contienen multitud de obras de música práctica que sirvieron durante muchos años para mi estudio y recreo, y que ahora quiero regalar a la Biblioteca Nacional que usted tan dignamente dirige, para evitar que después de mi muerte sean presa de bibliopiratas. Dios guarde a vuestra... Al excelentísimo señor don Francisco Asenjo Barbieri. Las obras de música práctica que vuestra excelencia regala a esta biblioteca merecen singular estimación, no solo por su valor intrínseco, sino también por el que les da la circunstancia de haber pertenecido a persona tan docta y justamente afamada como vuestra excelencia. La Sala Barbieri de la Biblioteca Nacional ofrece la posibilidad de conocer y consultar los importantes fondos del Departamento de Música y Audiovisuales de la institución. Tenemos patrimonio documental de las primeras grabaciones sonoras también del Estado. Creo que la Biblioteca Nacional se debe saber por el público general que no solo hay manuscritos, sino que también recopilamos e intentamos que todo el patrimonio musical esté representado. Es una de las colecciones musicales más importantes de España y además estamos en el futuro. También está la digitalización de los contenidos en la web y hay mucha creación que ya se publica directamente en formato digital, y la Biblioteca Nacional tiene una responsabilidad porque también tiene una ley de depósito legal digital en colaboración con las comunidades autónomas en recopilar toda la información de música que se publica en el Estado español ya de forma nativa, digital.
El 13 de marzo de 1892, Barbieri tomó posesión del sillón H mayúscula de la Real Academia Española con el discurso La música de la lengua castellana. Señores académicos, siempre que me he presentado al público, empuñando la batuta para estrenar mis obras o para interpretarlas de otros autores, lo hice con temor de no acertar a cumplir bien mi cometido. No obstante, entonces, aunque la obra o la dirección me correspondían, no era yo quien hablaba. Eran las masas de voces y de orquesta las que hablaban por mí. Pero hoy, que en el actual concierto la composición y la voz son exclusivamente mías, hoy que debo usar un lenguaje diferente de aquel a que estoy acostumbrado y hablar no al abigarrado público de un teatro, sino a esta reunión de literatos insignes y de sabios profundos, no es ya temor el que siento, sino miedo cerval bien justificado, porque comparo mi pequeñez con vuestra grandeza. Este miedo todavía se me acrecienta cuando considero que vengo a sustituir al excelentísimo señor don Pedro Antonio de Alarcón, al insigne ingenio. Solo 2 años más tarde, en 1894, fallecía Barbieri. Un programa monográfico de Radio Nacional dedicado en el año 1964 al autor, registro histórico de nuestro archivo sonoro, relataba así su multitudinario entierro. Y llega el año 1894. En el amanecer del 19 de febrero, Barbieri termina su vida. En la mañana del día 20 sus restos son llevados a la Sacramental de San Isidro y el traslado se hace en la misma carroza que llevó años antes los restos del poeta Zorrilla. Ante el Teatro Apolo, los artistas depositaron flores en el féretro. Ante el Teatro de la Zarzuela hacen lo mismo. A las puertas del Teatro Real, la orquesta del Regio Coliseo interpreta la marcha fúnebre. Pocos hombres habrá en España tan populares como Barbieri. Pocos en Madrid tan queridos por el público. Era una gloria nacional. Uno de los grandes hombres que nos honraban. Vivió aprovechando su existencia en beneficio de la humanidad. El compositor e investigador Felipe Pedrell, otro gran impulsor del nacionalismo musical español, recordaba así la figura de Barbieri. Allí la hormiguita que recoge con amor el dato jamás despreciable, y en una pieza la pasión de bibliófilo y la manga ancha del bibliómano cazador del libro, multiplicándose para sacar copias de todo lo que no puede adquirir con el laudable fin de encerrarlo y custodiarlo en el Sancta Sanctorum de su biblioteca, en donde le sorprende la muerte para calentarse al rescoldo de sus amados códices, sus misales y sus incunables manuscritos, y todo aquel cúmulo de datos y apuntaciones que forman el monumento de nuestra cultura musical, reconstruida laboriosa y pacientemente por el amor de un solo hombre. Una impresionante labor por la música española a la que el propio Barbieri, con su característico sentido del humor, había puesto un corolario. Si hay alguien que con descoco quiera darme un varapalo por mi trabajo de loco, podrá decir que fue malo, mas no dirá que fue poco. Barbieri, el arte músico en España. Un programa de Ana Vega Toscano. Edición Amparo Hernández. Narradora Modesta Cruz. Con las interpretaciones de Luis Martín, Alfredo Laín, Juan Suárez, Ricardo Peralta y Juan San Ildefonso. Realización y dirección Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Esto no trae desventaja, que cuanto más amor un pez, corre mejor la navaja, pero ¿por qué no armes cisma cuando ya casa estés?
das ist